En ti confío, Dios poderoso, Emmanuel, en ti está mi fe, en Jesús me esconderé. El título de hoy es Vivo en la fe del Hijo de Dios. Vivo en la fe del Hijo de Dios. Gálatas 2, versículos 20 al 21. Vamos a seguir con la exposición a la carta, exposición expositiva a la carta a los Gálatas. Estamos terminando ya el capítulo 2. Dice así la palabra de Dios: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahí el título, ¿verdad? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Vamos a orar, hermano. Gracias, Padre, por este momento, Señor. Vamos a adorarte, Señor, escuchando tu palabra, Señor. Oh Padre, te pido, Señor, que mis hermanos estén atentos, Señor, y te pido que tú, Señor, por medio del Espíritu Santo, puedas, Señor, en sus corazones revelar tu palabra, Señor. Utilízame a mí para llevar tu mensaje, Señor, pero que el Espíritu Santo, Señor, haga la obra en mis hermanos y en mis amigos que nos visitan, Señor, Padre mío. Oh sí, Señor, te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy tenemos 4 puntos nada más. Con Cristo estoy juntamente crucificado. 2, ya no vivo yo. 3, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y 4, sola gracia. Si ven, los subtítulos los he sacado del mismo texto. Así que, hermanos, hay cristianos que viven un cristianismo con una perspectiva muy lejos de la realidad. Y tenemos que ser sinceros, así hay hermanos que viven muy lejos de la perspectiva de la realidad cristiana hoy en día. Con una vida menos que entregada a su profesión de fe. O al menos es lo que parece, es lo que aparentan. Hay verdaderos cristianos, sí, estas personas son verdaderos cristianos, que por algún motivo han tropezado y no han vivido conforme al Evangelio demanda. Y esto es lo que sucedió con el apóstol Pedro. El día que llegó esta comitiva de judíos desde Israel. Así que no podemos juzgar a estos hermanos que viven de esa forma, con esa perspectiva como una montaña rusa, porque si al apóstol Pedro le sucedió, ¿verdad? ¿Por qué no nos puede suceder a nosotros simples mortales sin ser apóstoles más que seguidores de Cristo, ¿verdad? Si le pasó a él cuando llegaron esta comitiva. Pedro llegó a la iglesia de Antioquía a visitar a sus hermanos cristianos en la fe, tanto judíos como gentiles, porque recordemos que en Cristo ya no hay una distinción entre raza, entre sexo, entre condición social, entre condición económica, y para los que vivimos en esta época tampoco la hay, no hay ninguna distinción. Ni siquiera la política, ¿verdad? Que es lo que más nos preocupa en estos tiempos y más nos separa, aparte del fútbol, es la política. Pero puede haber cristianos en la política también. Ahora, en Antioquía se estaba viviendo un pedazo del cielo en la tierra, convivían todos juntos. Pedro llega y se juntan judíos, se juntan gentiles, los apóstoles, los seguidores de Cristo. Es como si estuvieran viviendo un pedazo del cielo, ¿verdad? Todos juntos. Pero claro, llegaron los judaizantes. Y todo se partió, ¿verdad? Pedro, por mucho temor a lo que Pablo llama hipocresía, nosotros sabemos que fue temor, pero Pablo le dice hipocresía, ¿verdad? Cuando comenzó Pedro a retraerse, a apartarse silenciosamente de la común unión con sus hermanos. Tal comportamiento no fue disimulado por Pedro, no fue de forma disimulada que se comienza a apartar, no.
ya que empieza a arrastrar juntamente con él a sus hermanos judíos. No fue disimulado. La gente se dio cuenta al apartarse él, ¿verdad? Comienza a arrastrar a sus hermanos judíos, incluso a Bernabé, un buen hombre lleno de la fe del Espíritu Santo. Fue arrastrado en lo que Pablo le llama hipocresía. Este acto Pablo lo llama, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Así que podemos decir, hipocresía igual a no andar rectamente conforme a la verdad del Evangelio. No andar conforme a tu profesión de fe. Mira lo grave, mira lo grave. La hipocresía es apartarse de lo que crees, ¿verdad? Mira lo grave que está pasando. No es tanto así de que, no voy a comer con ellos. No, Pablo entendió la gravedad de la situación. Así que Pedro, Pablo, Bernabé y los judíos estaban andando rectamente, ¿verdad? Como el Evangelio lo demanda antes que llegara esta comitiva. Pedro tuvo las visiones, ¿se acuerdan? Las visiones de purificación de los alimentos. No circuncidaron a Tito en Jerusalén como prueba de que el Evangelio era verdadero, ¿verdad? Que se predicaba a los gentiles. Es el mismo Evangelio. Así que el común Evangelio está siendo, ¿verdad?, predicado a lo largo, a lo ancho del mundo conocido. Digamos, ¿verdad?, como esta frase que conocen los críos, hasta el infinito y más allá. Hasta el más allá se está predicando, ¿verdad? Todo el mundo conocido. Pero esto cambia drásticamente. Y ahora un grupo, por causa de su debilidad, ya no andan conforme, ¿verdad? Rectamente conforme a lo que el Evangelio, ¿verdad?, demanda. No andan rectamente. ¿Y qué venimos predicando desde el primer día de la carta a los Gálatas? Que Pablo está, ¿verdad?, está marcando una línea recta del Evangelio. Así que no están andando en esa línea del Evangelio. Pedro, los judíos, Bernabé no están andando en esa línea, en esa recta que tanto le está costando a Pablo conseguir y defender para que se llegue a anular el Evangelio con el legalismo judío o con el libertinaje gentil. Aunque hoy en día vemos muchos hermanos que no son judíos, pero quieren judaizar, ¿verdad? Por internet tú los ves, quieren judaizar los mesiánicos de hoy en día, ¿verdad? Y no lo son judíos, pero quieren judaizar, quieren meterse en el legalismo, a pesar que no son judíos. ¿Y qué decir de las iglesias que se han dejado llevar por el libertinaje? El lado contrario, unos quieren judaizar con el legalismo y otras iglesias con el libertinaje, anulando y cortando los principios básicos del Evangelio. Por llenar iglesias se apartan, como Pedro, del Evangelio. Hoy en día no vivimos muy lejos de estos problemas. No vivimos muy lejos de los problemas que tuvo Pablo que luchar y defender con rectitud conforme al Evangelio. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Le dice Pablo a Pedro. ¿Por qué obligas? Eso es lo que dijo Pedro. Y hoy se lo diríamos a estos gentiles judaizantes que quieren judaizar a otros gentiles. ¿Por qué los obligas? ¿Por qué vienes y te metes a las iglesias? ¿Por qué quieres obligar a judaizar? Hermanos, Pablo fue muy enfático al decir, porque si las cosas que destruí, ¿se acuerdan la semana pasada? Las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Así que si vienen judaizantes a quererles decir que no, que hay que obedecer las leyes ceremoniales, hay que decirles, transgresor me hago si las vuelvo a edificar. Transgresor me hago. A estas alturas, en la comunión que tenían antes de la llegada de las comitivas, de la hipocresía, tenían un alto conocimiento. Pedro tenía un alto conocimiento que solo se quedó en eso. Su conocimiento de Pedro, su conocimiento de los judíos que estaban con Pedro,
El conocimiento de Bernabé se quedó en eso, nada más. ¿Qué es realmente el Evangelio? La sola fide, la sola fe. La salvación es por la fe. Hoy en día también tenemos un alto conocimiento y un concepto de lo que es la salvación, que es por la fe, ¿verdad? Aunque hoy en día se han levantado hermanos como estas comitivas que quieren volver a la salvación de fe más obras. Lo están haciendo, lo quieren lograr, así que estemos alertas, hermanos. Ruego a Dios que este conocimiento teológico de la salvación solo por la fe no solamente se quede en la cabeza, sino que baje al corazón para no tropezar. Tiene que bajar al corazón. En vuestras vidas, queridos hermanos, tiene que bajar. Y no solo tiene que bajar, también tienes que practicarlo y tienes que predicarlo. ¿Te das cuenta? Pedro lo tenía aquí, pero no bajó, por eso se apartó. Pero si tú lo tienes aquí y baja aquí y luego a los pies, ¿verdad? No te vas a apartar del Evangelio. No te vas, aunque vengan hermanos a decirte, no, tienes que obedecer las obras de la ley. No, yo ando rectamente en el Evangelio, en la línea del Evangelio. Sé lo que he creído y sé lo que he predicado. Fe u obras. Fe más obras. La justificación es un tema que ha levantado mucha controversia. Ha escalado, ¿verdad? Ha escaldado a muchos con este problema. Hemos llegado a pelear por justificación. Se pelea al día de hoy por la justificación. En la Iglesia Bautista Reformada creemos en las doctrinas de la gracia, creemos en las 5 solas como tal. Creemos que la justificación es solo por gracia, solo por fe y solo por Cristo. Y eso lo tenemos claro aquí, y eso lo vamos a predicar, y eso lo vamos a enseñar, y eso no va a cambiar. Por la gracia de Dios, en la base de la obra de Cristo, en la cruz del Calvario, sí, por medio de la fe. Y dice que esto es don de Dios, es don de Dios. Todo fue hecho, todo fue realizado por el Dios Trino. Y gracias a esos méritos, nosotros alcanzamos y somos hallados en misericordia. ¿Cuáles méritos? La de Cristo Jesús en el Calvario, en la cruz del Calvario. Gracias a esos méritos, gracias a la bondad, gracias a la gracia de Dios, gracias a su amor. Y sobre todo, y me encanta esta palabra, somos bienaventurados. Somos bienaventurados porque hemos alcanzado esta palabra bíblica. No tenemos que, como los católicos que se lo han puesto a una, no. Esa palabra es bíblica, somos bienaventurados, me gusta. Hemos hallado gracia delante de Dios. Si las cosas que destruí las vuelvo a edificar, me vuelvo transgresor. ¿Y qué semejante acción? También destruir, ¿verdad? Este significado de destruir la muerte de Cristo en la cruz. Eso significa transgresor. Me vuelvo transgresor. ¿Qué quiere decir? Destruyo la obra de Cristo en la cruz del Calvario. En su propia experiencia, la fe en Cristo crucificado ha reemplazado enteramente la confianza que cualquier cosa se podría haber alcanzado por la medio de las obras de la ley. Eso es lo que estás diciendo. No me sirve la cruz. Yo lo alcanzo por mis obras, por obedecer la ley. Así que Pablo está concluyendo esta sección de la carta y también está terminando de exhortar a Pedro y a todos los presentes. En estos 2 versículos está terminando, ¿verdad?, de llamar la atención a los hermanos por causa de su hipocresía. Pero ahora debe dar una aplicación, no solamente es exhortar, hay que aplicarlo también, ¿verdad? Hay que darles una salida. ¿Cómo deben vivir ahora? ¿Cómo debe ser realmente su vida de cristianos? ¿Cómo volver a andar rectamente en el Evangelio? Porque se han apartado. Ahora hay que decirles que anden en el Evangelio y es lo que va a hacer Pablo. En la Biblia hay misterios que son revelados poco a poco, ¿verdad? Estaban ocultos en el Antiguo Testamento. No se podían ver a simple vista en el Antiguo Testamento, estaban ahí. Y Pablo nos va a enseñar la manera de vivir en la fe, de caminar diariamente en la fe.
y un hecho tan importante que cambiaría la manera de pensar, ¿verdad?, en tu propia conversión. Esto cambiaría tu forma de pensar la conversión, que es la unión con Cristo. La unión con Cristo. Para nosotros este misterio revelado es en nuestra finita mente, ¿verdad? No somos infinitos, en nuestra poca mente, sería una paradoja entender el misterio de la unión con Cristo. Sería un enigma, mucho más para nuestra mente natural. Me gustaría algún día, ojalá se pueda, tocar este tema más ampliamente, aunque ya lo he mencionado en la carta de Efesios, de la unión con Cristo, en la unión decretiva, en la unión histórica redentora, la unión mística. Lo he tocado un poquito en la carta de los Efesios, me gustaría ampliarlo en un estudio. Algún día se dará esas clases en estos temas que son muy importantes en el entendimiento de tenerlo, de lo que ha pasado con nosotros al venir a los pies de Cristo, lo que Cristo ha hecho con nosotros en la cruz del Calvario. Pero Pablo tocará este tema en los siguientes versículos y nos limitaremos a lo que escribió y explicaremos esa vida en Cristo, en la fe, con su propia experiencia. Pablo lo va a explicar con su propia experiencia. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y este sería mi primer punto. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo. ¿Te das cuenta? Solo Cristo. Solo Cristo, una de las solas. Con Cristo. En unión a Cristo. Está unido a Cristo. Esta es nuestra nueva vida. Que hace más de 2000 años un hombre fue crucificado. Pero no fue cualquier hombre. Este hombre que murió de la peor forma imaginable, dice que es el Hijo de Dios. Sí, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, hecho carne, que vino a salvar al mundo. Este hombre fue entregado a una vil muerte, pero la verdad es que él se entregó. Sí, fue entregado por los romanos, por los judíos, no. Él se entregó por nosotros, por aquellos que el Padre le dio y guardó para él. Esta muerte en la cruz del Calvario es significativo, porque ahí es donde sucede nuestra unión histórica y redentora. Es ahí en la cruz del Calvario, histórica porque sucedió en el momento que Jehová Dios decretó, y redentora porque es ahí que es cuando nos redime del pecado y la culpa, en la cruz del Calvario. Es en este preciso momento que somos declarados justos en Cristo. ¿Te das cuenta la unión con Cristo? Somos justificados por sus méritos, que son otorgados a nuestra cuenta, su justicia. He aquí la paradoja de Pablo, ¿verdad? Vamos a situarnos cronológicamente. Pablo, 15 o 20 años después de la muerte de Cristo, él, ¿verdad? Ha muerto Cristo y ha resucitado y ascendió al Padre, ¿verdad? Pero dice él que 15 o 20 años después de la muerte de Cristo puede decir que él también ha sido crucificado junto con Cristo, ¿verdad? Que dice el versículo, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cómo es posible, Pablo? 20 años después de su muerte, ¿cómo puede decir que estás juntamente crucificado con él? Si ya pasó hace 20 años. ¿Cómo es posible? Pablo nos está diciendo que él está participando del martirio. Es un martirio de Jesús. Y nos está diciendo, yo estoy participando en el martirio de Cristo. Estoy participando en la muerte de Cristo. ¿Cómo es posible? Lo que Cristo vivió en sus carnes, como mucho lo acompañó el ladrón del costado, ¿verdad? Como mucho estaban los dos ladrones, uno que fue al paraíso y otro al infierno. Como mucho estaban esos dos y la gente que lo estaba ahí. ¿Cómo es posible, Pablo, que tú estés ahí crucificado con él?
La Biblia no me lo dice, pero Pablo está diciendo que fue crucificado juntamente con Cristo. Pablo está haciendo suya la muerte de Cristo, lo está haciendo suyo. He sido crucificado con Cristo. Algo maravilloso le había ocurrido a Pablo en el pasado, el cual tiene un significado permanente para el presente y para todo el futuro. Romanos 6, 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo? ¿Qué bautismo? El de Cristo Jesús en su muerte, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Somos bautizados, hermanos, en Cristo Jesús, en su muerte. No solamente Pablo, tú también has sido bautizado en su muerte. Tú también estás siendo crucificado en Cristo, ¿verdad? Con Cristo, juntamente con Él. Pablo dice que así ha sido crucificado con Cristo. En el libro de los Romanos nos dice que hemos muerto al pecado. Hemos sido bautizados con Cristo Jesús. Hemos sido bautizados en su muerte. Que somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo. Mira todo lo que te está pasando por estar unido a Cristo. Qué misterio, ¿verdad? Nos está revelando Pablo. A ver, Pablo está vivo. Pablo, 20 años después, está vivo, está presente, escribiendo la carta a los Gálatas, que dice que sucedió algo muchos años atrás, antes de su conversión, ¿verdad? Cristo fue crucificado antes de su conversión, antes de su llamado. Más bien, era un perseguidor de la iglesia, ¿verdad? De la gente. Pero que él, 20 años, cuando murió Cristo, fue muerto y fue sepultado junto con Cristo. Hermanos, esto no hay nadie que lo entienda. Sí, para ello regresemos al principio, para entenderlo, qué es lo que está queriendo decir Pablo. 1 Corintios 15, 21, 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Cuando Adán pecó, al ser nuestra cabeza federal, al representar a toda su descendencia de él, lo cual nosotros hemos venido de Adán y Eva, ¿verdad? Representó a toda la humanidad en la culpa del pecado que se nos imputa de él, ¿verdad? Se nos imputa a toda la humanidad el pecado de Adán. Y el texto nos dice, así como Adán murió en sus delitos y pecados, todos nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nacemos con una naturaleza caída, con una naturaleza depravada, con una voluntad radicalmente esclavizada al pecado, al mal. ¿Se dan cuenta? En Adán todos morimos. Y tenemos esa naturaleza de Adán caída. Así que Pablo se da cuenta que nació con esa naturaleza y la única forma de que esta naturaleza también muera es que se cambie de cuenta. Con esto me refiero a que fue revelado desde lo alto. Esto le fue revelado a Pablo, que si en Cristo serán vivificados, también murió su antiguo yo de esa naturaleza caída. Si en Cristo hay una promesa de ser vivificado, es porque en Cristo también he muerto. No es que Pablo fuera crucificado 20 años en carne juntamente con Cristo, no. Sino más bien que su antigua naturaleza, esa de Adán, esa naturaleza pecaminosa, fue crucificado junto con Cristo. ¿Entienden? Jesús llevó nuestros pecados en la cruz.
Le fueron imputados a pesar de ser inocente. La carga en sus hombros, él carga en sus hombros esos pecados pasados y futuros. Por eso Pablo dice que fue crucificado en el pasado con Cristo. Así que podemos decir que el poder del pecado en la vida de ese hombre es quebrado. Por cuanto la muerte al pecado con Cristo, ¿verdad? Ha muerto con Cristo. ¿Qué significado particular en este contexto? Es el hecho de que la muerte con Cristo es la única manera de aquellos que están esclavizados a la ley puedan encontrar libertad. Es la única manera. Todos aquellos que nacemos desde Adán y Eva esclavizados a la ley, la única manera de librarnos es con la muerte de Cristo. Hermanos, algo misterioso sucede en la cruz del Calvario, que estamos unidos a la muerte con Cristo. Nuestro yo, esa naturaleza, ha sido crucificado y muerto junto con Cristo. Ahora debo preguntar, ¿un muerto está medio muerto o está completamente muerto en todo el sentido de la palabra? ¿Uno está muerto o está medio muerto? ¿Verdad? Así que nuestro yo no solo fue crucificado con Jesús, también fue muerto. ¿Te das cuenta? No hay excusa para decir, no, es que peco. Tu naturaleza está muerta. Fue crucificado con Cristo. Nuestra naturaleza caída y muerta al pecado, ¿verdad? Un muerto, yo cuando nazco soy un muerto por causa del pecado. Ahora está muerta en la cruz del Calvario. Mira las paradojas. Tú naces muerto en tus delitos y pecados, pero cuando llegas a los pies de Cristo, ese muerto que eres, ahora está siendo muerto en la cruz del Calvario. Gracias a Jesús. Qué paradoja, ¿verdad? Suena ilógico, suena difícil de comprender, pero fue lo que sucedió realmente. Y Pablo puede decir, con ese conocimiento, esa revelación que tiene, puede decir, y ya no vivo yo, ya no vivo yo. Claro, está muerto, ha sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo. Qué gran misterio, qué glorioso. Cuando Pablo pudo entender esto, puede gritar con gozo, ya no vivo yo, ya no vivo yo. Pero ¿te imaginas a los Gálatas entender esto? Porque Pablo lo está entendiendo, le está siendo revelado, pero los Gálatas, que no le han sido revelados de lo alto, ¿qué pasa? Pues para ellos es una paradoja, estar vivo, pero dice que ya no vive. Pablo, ¿qué nos estás diciendo? Entonces, ¿está vivo o está muerto? Porque primero dice, estoy muerto y crucificado con Cristo, y ahora dice, ahora ya no estoy vivo, ya no estoy vivo, ya no vivo yo. Pablo afirma, como un fariseo santurrón, porque Pablo era un santurrón, el cual basaba toda su esperanza para la eternidad en una obediencia de la ley. Él creía que iba a encontrar la salvación por medio de la ley. Jesús lo dijo, ustedes buscan la salvación en la ley, ¿verdad? Como diciendo, estoy aquí presente y ustedes siguen con su búsqueda, ¿verdad? Él cree que va a encontrar con la obediencia estricta a la ley. Ahora, yo he sido crucificado y ya no estoy más con vida, está diciendo. Ya no estoy más con vida. Y esto como resultado directo de la crucifixión de Cristo. Y esta es nuestra nueva vida en Cristo Jesús, que ya no vivimos a esa antigua manera de vivir. Nuestra antigua manera de vivir fue crucificada en la cruz del Calvario. Ya no vivo yo, dice Pablo, ya no soy ese fariseo, ya no vivo yo. Mi yo está muerto. Entonces, si estoy muerto, ¿quién vive? Si yo estoy muerto y mi antiguo yo, mi voluntad está muerta, ¿quién vive? Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él, unión con Cristo, por muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó, ahí está. ¿Quién vive? No estoy diciendo como estas que gritan, ¿quién vive? No me vayan a responder. ¿Ah? ¿Quién vive? Como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cristo murió y fue resucitado, nosotros morimos y resucitamos en Cristo, andemos en vida nueva, una vida nueva.
así también andemos en vida nueva. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Podríamos decir, y yo vivo, no ya yo, sino que vive en mí Cristo. Esto es literal. Esta traducción es literal del texto. Por eso suena un poco raro. Dice, y yo vivo, no ya vivo, sino que vive Cristo en mí. La nueva versión, para entenderlo, dice, ya no es mi yo el que vive. ¿Te das cuenta? Ya no es mi yo el que vive, sino que es Cristo el que vive en mí. Pablo está diciendo, yo ya no vivo como una vez lo hice, sino en una nueva manera. Ya no yo, ahora Cristo vive en mí. Él es el Señor de mi nueva vida, lo que está diciendo los Gálatas. Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo. ¿Te das cuenta? Ha sido crucificado, muerto, ahora resucitado con Cristo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir en carne, ¿verdad? Más adelante será ganancia. El resultado de esta unidad, de esta unión con Cristo, es que no se vive para uno mismo ya. Ya no vive para él, Pablo. Ya no se vive para tratar de obedecer, ¿verdad? O de obtener los méritos por observar estrictamente la ley. Pero el vivir en la vida de Pablo era que Cristo vive en él. Todo lo que el apóstol hacía en la carne, lo vivía agradando a Cristo. Y la palabra carne no tiene que ver con la vida de pecado que Pablo menciona en otras epístolas, sino que tiene la idea de su cuerpo mortal. Ahora lo que yo vivo en la carne, no en la carne pecaminosa, sino en la carne, lo que ahora estoy haciendo con mi cuerpo, viviendo. El oxígeno en la nueva vida en Cristo es la fe en el Hijo de Dios. Fue el Hijo de Dios que amó y se entregó a morir en una cruz por Pablo. Y lo que ahora vivo en la carne, dice Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amados hermanos, ahora que estamos unidos a Cristo por medio del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo quien habita en nosotros, porque Jesús está arriba en los cielos. ¿Cómo puede bajar Él corporalmente y estar con Él y con otros hermanos? No. Entonces, ¿quién es el que está habitando por nosotros? Es el Espíritu Santo que habita en nosotros, ¿verdad? Que es como el Cristo, ¿verdad? Os envío uno como yo, ¿verdad? Es esa unión mística que les estaba hablando. La decretiva, la histórica redentora y la mística. La mística es la unión con Cristo por medio del Espíritu Santo. Es que es así como Jesús está con nosotros. Como cristianos debemos obedecer la palabra de Dios y sus mandamientos. La palabra lo dice. Lo que Pablo, tú y yo hacemos en nuestra carne, es la obediencia a la palabra, es nuestro cuerpo. Lo que ahora vivimos en nuestra carne lo hacemos por fe en el Hijo de Dios. ¿Te das cuenta? Lo hacemos en amor, lo hacemos en entrega, en obediencia y sobre todo lo hacemos guiados por el Espíritu Santo porque es Él quien habita en nosotros. Lo que ahora se mueve para buenas obras es en la fe de Cristo en el Hijo, ¿verdad? En el Hijo, Cristo el Hijo, Jesús. Amados hermanos, Cristo resucitó. Él está vivo y yo y tú resucitaste juntamente con Él por medio del bautismo. ¿Cuál bautismo? El del Espíritu Santo, ¿verdad? El bautismo de la muerte de Cristo, el bautismo del Espíritu Santo para regeneración. Y si Cristo es justo para vivir, yo también debo andar en su justicia. ¿Te das cuenta? La contraparte de la muerte con Cristo siempre es la resurrección y una nueva vida en Cristo. El hombre de fe camina en nueva vida, en novedad de vida. Es la semejanza de su resurrección. Vive para Dios. Lleva los frutos que Dios te ha dado y le sirve bajo el nuevo régimen, ¿verdad? De obediencia.
pero no para buscar la salvación, ¿no? Porque has nacido de nuevo ya. Ahora vives obedeciendo a Dios y su palabra. Es vital que aceptemos el cabal impacto de esta maravillosa verdad. La muerte al pecado es significativa solo porque se hace posible con la nueva vida. La liberación del pecado nos abre la puerta a una gloriosa vida en Cristo Jesús. Romanos 7 del 4 al 6. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, de Dios, del que resucitó de los muertos, Cristo, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Te das cuenta? Has venido a los pies de Cristo, has nacido de nuevo, pero ahora tienes que llevar frutos de Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Lo quisieras tú para alcanzar la salvación, por los frutos te llevaban a la muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto en Cristo, ¿verdad? Por aquella que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora vivimos guiados por el Espíritu Santo para buenas obras. Hermanos, ¿cuál es la clave para vivir una vida cristiana y victoriosa en la fe del Hijo de Dios? ¿Cuál es esa clave? O como todos llaman y han escuchado, una vida victoriosa. ¿Han escuchado? Sí, está bien. La Biblia lo dice que debemos vivir una vida victoriosa. Que lo hagan de otra forma y lo expliquen de una forma un poco distinta es otra cosa, pero ¿cómo debemos? Pues la vida cristiana victoriosa es aquella que se vive solamente por la fe, en una entrega constante a Dios. La vida cristiana victoriosa está arraigada y fundamentada en la fe. Es más, todo Hebreos, en el capítulo 11, cuenta la historia de hombres y mujeres que vivieron en la fe. Salieron victoriosos de alguna manera. Nuestro Dios siempre es victorioso, no importa el enemigo. Incluso la cruz de Cristo no fue una derrota para el Señor, sino una victoria. La gente creía que estaban matándolo, pero fue una victoria para Cristo. Ahora el príncipe de este mundo será expulsado y fue expulsado. Dijo Jesús en la última semana de su ministerio terrenal. En su juicio ante un sumo sacerdote, Jesús testificó: veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Esa es la victoria de la que participamos todos los creyentes. La vida cristiana y victoriosa es una que se vive triunfante y sobre todo lo que hay en el mundo. Los deseos de la carne. Tú vives victoriosa sobre esos deseos de la carne, los deseos de los ojos. La vanagloria de la vida está sobre eso. Es la conquista del miedo, conociendo la paz de Dios, la perseverancia a través de ¿qué? De la tribulación, de la angustia, de la persecución, de la hambre, de la desnudez, del peligro y de la espada, como nos dice Romanos. Esa es tu vida victoriosa sobre todo eso, mostrando que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos vencedores por Cristo, porque Cristo venció a la muerte y crucificó tu antigua naturaleza pecaminosa. Ahora no obedeces a esos deseos, sino que avanzas para adelante, venciendo por medio de aquel que nos amó. La vida cristiana victoriosa conduce naturalmente a la derrota de la propia muerte y a una recompensa gloriosa en el cielo. Romanos 1:17 no está, dice, el justo vivirá por la fe. ¿Te das cuenta? Y es imposible recalcar demasiado la importancia de la fe para vivir la vida cristiana y victoriosa, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Vida victoriosa. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree en Jesús, que es el Hijo de Dios, primera de Juan. Una parte de la vida cristiana y victoriosa consiste en afrontar correctamente la tentación.
En 1 Corintios 10:13, que no está, dice, nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. ¿Escuchas? No serás tentado más de lo que podéis resistir, sino que te dará también juntamente con la tentación la salida para que podáislo soportar, para que lo puedas soportar. En el contexto de este versículo, Pablo está hablando de una iglesia rodeada de idolatría y tentación. Había presiones sociales, financieras, políticas, para volver a sus viejas costumbres y participar en sus prácticas paganas. Dios, en su fidelidad, le dijo a ellos y a nosotros que no hay ninguna tentación en ningún lugar y en ningún momento que lo tome por sorpresa a Dios. Y a ti tampoco. Y que siempre mostrará un camino y te mostrará a ti un camino para escapar de ella y así soportarlo. Cuando un cristiano se enfrenta a la tentación, Dios siempre ofrece la manera correcta para evitar tu pecado. Dios te da la salida y Dios te da la fuerza, aunque la decisión de tomarla o no sigue siendo de la persona, sigue siendo tuya. Evitar la tentación requiere someterse a Dios en cada momento. En Juan 15 Jesús cuenta una parábola de una clave para la vida cristiana y victoriosa. Dice, Jesucristo es la vid, Jesucristo es la fuente de vida, la salud y la plenitud, y nosotros somos los pámpanos, totalmente dependientes de la vid que es Cristo. La palabra utilizada una y otra vez a lo largo de este pasaje se traduce como permanecer, permanecer o mantenerte. Permaneces, te mantienes en la vid. La palabra griega original significa realmente quédate donde estás. Cristo te ha transportado, te ha llevado a un lugar, quédate donde estás. ¿Qué estaba tratando de hacer Pedro con Pablo? Que se quede donde estaba, que no se mueva en su hipocresía. Quédate donde estás. ¿Dónde está el cristiano? ¿Dónde está el cristiano? El cristiano está con Cristo, unido a Cristo. La vida cristiana y victoriosa es un viaje de fe, no solo para la salvación eterna, ya lo tienes, sino de decisiones diarias que se acumulan en un estilo de vida que refleje a Cristo. La fe es la tranquila seguridad de lo que aún no vemos. Es mucho más real. Lo que no vemos es mucho más real. Es más importante y más digno de la confianza que lo que vemos. La vida de fe opta por creer a Dios en todas las cosas. No vemos adelante, no conocemos el futuro, pero confiamos en Dios, ¿verdad? Lo que nos espera. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vid, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria, nos dice Colosenses. Hermanos, la vida cristiana victoriosa se vive con los ojos puestos en las cosas del cielo, no en las del mundo. Jesús es nuestro modelo a seguir, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hebreos capítulo 12. La vida eterna del creyente está asegurada en Cristo. Tu vida está asegurada en Cristo. También nosotros estamos a la derecha de Dios. Tú ya estás a la derecha de Dios con Cristo Jesús. Por fe, por la fe, el cristiano victorioso es el que vive en esta realidad, que está a la diestra del Padre. ¿Cómo no vivir la fe? ¿Cómo no vivir en la fe del Hijo de Dios? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Amado hermano, se entregó por ti, se entregó por ti, hermano. ¿Despreciaremos esta gran obra de amor de Cristo Jesús? ¿Vas a despreciarlo? Sola gracia, sola gracia. Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, no la desecho. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Acaso no viene Pablo explicando que por las obras de la ley no se consigue la salvación? ¿No viene desde el primer capítulo diciendo que no se consigue la salvación por las obras de la ley? ¿No se consigue la justificación por las obras de la ley? Hermanos, amados hermanos, la justicia de Dios es solo por gracia, por medio de la fe. Y esto es de Dios, viene de lo alto. No sirve de nada lo que hagamos. Más aún, si lo haces en tu antigua naturaleza, en tu muerta naturaleza, con nuestra voluntad esclavizada en nuestros deseos y pecados. Romanos 6, 15 al 18. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? O sea, ¿estás en la gracia, vas a pecar? ¿Tienes permiso de Dios para pecar? En ninguna manera te está diciendo Pablo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina del cual fuisteis entregados y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia que es en Cristo Jesús. No hay justicia aparte de la gracia. No hay justicia aparte de la gracia. En la ley no hay justicia aunque obedezcas la ley. Porque con que desobedezcas una, si eres pecador de todas. No puedes obedecer ninguna. Por eso vino Cristo. No hay justicia aparte de la gracia. Solo hay un camino y es la obra de redención. La muerte sustitutoria de Cristo en el Calvario. Solo sus méritos de Cristo son conseguidos y otorgados por el Espíritu Santo a aquellos que, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas, todos nosotros, en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en el cielo como están en la tierra. En Él, en la unión con Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, tú, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, si es que has creído, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Eres adquisición de Dios, para alabanza de su gloria, para la gloria de Dios. Efesios capítulo 1. No hay justicia aparte de la gracia. Solo hay camino, un camino que es la redención, la muerte sustitutoria de Cristo en el Calvario. Y los méritos de Cristo conseguidos por Él son otorgados por el Espíritu Santo en aquellos que nos habla Efesios. Escogidos antes de la fundación del mundo, predestinados por Dios, unidos a Cristo. Cristo vino a reunirnos.
son aquellas personas nada más. ¿Acaso murió en vano Cristo? Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Para terminar, pero no, hermanos, no. La salvación es solo por gracia, es solo por medio de la fe. Y esa es la conclusión, hermanos, esa es la conclusión del hermano Pablo, que se lo da a Pedro, se lo da a Bernabé, se los da a los judaizantes presentes, se los da a los gálatas y de una manera especial te lo da a ti. Lo que está concluyendo en esta carta, Pablo te lo está dando a ti. Hermano, ven a los pies de Cristo, ven en arrepentimiento, ven con fe. Pedro se apartó en hipocresía, pero Pablo le está diciendo, no, puedes regresar a Cristo, puedes andar nuevamente, ¿verdad? En esa línea del Evangelio, conforme al Evangelio. Ven, humíllate, apaga tu ego, humíllate, humilla tu antigua manera de vivir, sabiendo que solo Cristo puede cumplir esa promesa de cambiar tu vida. Cristo puede hacer de ti una nueva criatura. No tengas vergüenza de venir a Cristo. No tengas vergüenza, no te preocupes por el que dirán. No tengas vergüenza de todos. Todos hemos pasado por esto. Todos aquellos que hemos venido a los pies de Cristo, hemos pasado por esto. Este es el momento de inflexión en tu vida. Este es el momento de inflexión en nuestras vidas. Amado amigo, Cristo Jesús jamás te va a rechazar. Es más, creo que es la única persona a tu alrededor, en tu sociedad, en tu alrededor, es la única persona que te va a hacer revivir, que te va a dar nueva vida, que no te va a rechazar. A pesar, te va a aceptar que vengas a pesar de lo que eres. No te equivoques, no te va a aceptar como eres, como anda diciendo por ahí. Ven a Cristo, Él te acepta como eres. No, no te acepta como eres, te acepta a pesar de lo que eres, porque en Él va a cambiar tu vida, en Él va a cambiar tu vida. Pero sí, te va a aceptar a pesar de lo que eres. Si realmente te acercas a Él para buscar su misericordia y su amor, ven a Él. Mañana puede ser tarde. Amado hermano en Cristo Jesús, predica el Evangelio, pero también vive el Evangelio. Sé un apasionado del Evangelio. Que no diga Pablo o la gente de ti que no vives conforme al Evangelio como lo hizo Pedro, como lo hizo Bernabé. Que no diga eso la gente de ti, que no se vea eso de ti, sino que la gente vea que das fruto del Espíritu Santo en tu vida. A Dios sea la gloria, que Cristo Jesús regrese pronto. Amén. Vamos a orar, hermanos.